están? Nuevamente nos vemos y hoy vamos a hablar de un tema, el que lo he titulado En la crisis la solución no es hacer más de lo mismo, sino hacer lo que agrada a Dios. Como introducción voy a decir algo, una anécdota que me pasó. Recuerdo un domingo en la tarde en mi pueblo natal, Turrialba, en Costa Rica, para los que están fuera del país. Un amigo me dijo, mira, me prestaron un carro safari de Land Rover. ¿Por qué no sacamos las familias y vamos al río a lavar el carro? Y así lo hicimos. Me recuerdo que, como era un safari, atrás no tenía asientos, pasamos por mi mamá y mi papá y mi amigo montó el sillón de la casa y sentamos a mi mamá, iba como en un trono. Y él era listas y rumbo al río. El sol estaba fuerte, el ambiente era de descanso. Mi amigo metió el carro hacia atrás a la orilla del río y empezó a lavar el carro y el motor. Y se vino la lluvia y el carro metido en el río y no arrancaba. Y él me dijo, usted acelere, y su papá y yo empujamos y nada. Y yo empecé a ponerme rojo, yo me sentía que la presión se me estaba alzando y yo me sentía rojo, pero no estaba rojo por el sol, estaba rojo por la vergüenza, pues mi mamá estaba en el carro, mi esposa y mis hijos en la orilla del río. Mi papá me había advertido, cuidado muchacho, ese río está empezando a subir, pero no escuchamos, no preguntamos, no observamos bien, no pensamos con calma. Queríamos avanzar a como diera lugar. Yo apretaba el acelerador y pocos minutos después, ¡zas! El carro quedó atrapado en el barro. Ahí en medio del calor, con gente mirando, entendimos una verdad que no se me ha olvidado. Una mala decisión impulsiva casi siempre crea un problema más grande. Y si soy honesto, eso no solo pasa en un camino rural de Costa Rica, eso pasa en la vida. José en la Biblia también tuvo su banco de barro. No fue una calle de lastre ni cerca de un río, fue en Egipto, no con un volante en las manos, sino con una tentación frente a los ojos. Y la palabra nos muestra que el verdadero problema no fue la presión, sino qué decisión tomar en ese momento. Porque ahí es donde fallamos muchas veces, no tanto en el golpe, sino en lo que hacemos después del golpe. Todos conocemos ese instante. Cierre sus ojitos y piense, algo sale mal, nos sentimos expuestos, nos sentimos cansados, presionados y aparece la urgencia, arréglalo ya. El corazón busca una salida rápida, un atajo, algo que calme la incomodidad. Pero hay una trampa silenciosa en esos minutos. Cuando intentamos resolver un error con otro error, no salimos del problema. Más bien lo profundizamos. La vida también tiene sus bancos de barro, decisiones impulsivas, ofertas fáciles, excusas rápidas, salidas que prometen alivio inmediato, pero dejan daños muy profundos. Por eso esta verdad es tan sencilla como necesaria. El error no se soluciona con más error, no se sale de un enredo creando otro. Cuando la presión sube y la salida fácil te guiña el ojo, la sabiduría de Dios te invita a algo distinto, a hacer lo correcto, aunque cueste, aunque sea más lento, aunque nadie lo aplauda. Porque lo que te saca de ese pozo, de ese hoyo, no es acelerar más, es ser obediente. Y aún en Egipto, aún en la soledad, aún con la tentación cerca, elegir agrada a Dios. Por eso sigue siendo el único camino que no te deja peor. Por eso hay que hacer lo que agrada a Dios. Por eso necesitamos aprender a tomar la decisión correcta. Y voy a hablarte de 3 áreas claves. La primera área clave, la decisión de pensar antes de actuar. Si usted y yo queremos vivir una vida que honre a Dios en medio de Egipto, entonces necesitamos aprender a tomar la decisión correcta. José se convirtió en administrador de la casa de Potifar. Todo iba lo más bien.
José ascendió rápidamente hasta convertirse en un hombre de gran influencia y confianza de Potifar. Él se convirtió en una persona con poder. Podía gastar y podía contratar, podía despachar y podía recibir. Los mercaderes se reportaban a él, la gente se fijaba en él y más importante aún, las mujeres también, porque dice Génesis 39:6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tenía autoridad, éxito y reconocimiento. Además, era atractivo físicamente, lo que llamó la atención de la esposa de Potifar, su amo. Ella comenzó a desearlo y finalmente lo tentó abiertamente diciéndole, duerme conmigo. Génesis 39:7. Pero José no actuó por impulso. Nosotros en el río sí, y nos fuimos al fondo. La esposa de Potifar le ofreció una salida fácil, placer inmediato. José, nadie lo va a saber, pero José pensó primero, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La tentación siempre promete alivio rápido, pero nunca muestra el precio final. Pensar es un acto espiritual, pensar es honrar a Dios, pensar es obedecer antes de caer. Por eso necesitamos aprender a tomar la decisión correcta. En segundo lugar, la segunda área clave, la decisión de huir de la tentación. La esposa de Potifar comenzó a seducir a José de manera constante y deliberada. José, tráeme un cafecito, y le tocaba la mano. José, qué guapo estás. José, qué bien que hueles. Con gestos, con palabras, con contacto físico. Y le dejó claro su deseo, y esto no ocurrió una sola vez, sino todos los días. José tuvo tiempo y razones para considerar la propuesta. Él podía haberse justificado fácilmente, diciendo, bueno, ella es la esposa del Señor y nadie lo va a saber, y además, ella es la que me está pidiendo eso, y la relación podría incluso beneficiarme políticamente. Y recordemos, José seguía siendo un hombre joven, con deseos, cansado por el trabajo, solo, lejos de su familia y marcado por el rechazo y la injusticia, más o menos de 20, 21 años. Y desde lo humano habían argumentos suficientes para ceder. Todo parecía jugar a favor de una mala decisión bien razonada, porque tomamos malas decisiones bien razonadas. Y esa misma dinámica se repite hoy, cuando alguien ha sido herido, cuando alguien ha sido rechazado, cuando alguien está agotado por las presiones de la vida, la tentación llega disfrazada de alivio y oportunidad. Como la esposa de Potifar, la oferta parece insistente, cercana y aparentemente justificada, invitando a cruzar una línea en secreto. La tentación siempre ofrece atajos. Por allá una botella al alcance, por allá una droga. Solo una vez. Por allá usar dinero que no es tuyo para salir del apuro. Las excusas aparecen rápido. Nadie se va a dar cuenta. Nadie me va a atrapar. Solo soy humano. La vida ya puede ser dura, pero las malas decisiones la empeoran. Por eso no añadas arrepentimiento a una situación difícil. José lo entendió. Cuando llegó la tentación, no negoció, no escuchó, no respondió, no se quedó cerca, huyó. Sabía que darle espacio a la tentación es darle poder. Él reconoció que todo lo que tenía era un encargo y que caer no solo sería un error personal, sino un pecado que iba a dañar a otros. La inmoralidad nunca afecta solo a dos personas. Siempre hiere a muchos que ni siquiera están presentes. Alguien me enseñó a hacer una lista de las vidas que serían impactadas por una mala decisión. Piense eso. Si haces una mala decisión, ¿cuántas vidas van a ser impactadas? Esa lista recuerda que un momento de placer jamás compensa una vida entera de daño. Porque ningún padre dañaría intencionalmente a su hijo. De la misma manera, no destruyas tu futuro ni el de otros por una decisión momentánea. José no discutió con la tentación,
no la negoció, no la justificó. Huyó, no porque fuera débil, sino porque era sabio. La Biblia no dice dialoga con la tentación, dice huye, porque hay batallas que no se ganan peleando, se ganan corriendo hacia Dios. Por eso necesitamos aprender a tomar la decisión correcta. En tercer lugar, otra área clave, la decisión de agradar a Dios sobre todas las cosas. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre causan daño. Pueden provocar más dolor en la vida de un hijo que una herida física. Ninguna madre dejaría a su hija pasar fría a la intemperie, pero una infidelidad puede traer más oscuridad al hogar que muchas noches heladas. Y a los solteros, probablemente nadie se burlaría de la Biblia ni despreciaría la cruz, pero tener sexo fuera del matrimonio deshonra algo que Dios declaró sagrado. Dice 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Las acciones siempre tienen consecuencias. José eligió la lealtad antes que la lujuria. Su mayor preocupación no fue su reputación, sino agradar a Dios. Génesis 39:9. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?, dijo José. La lección es sencilla. Hagamos lo que agrada a Dios. Ante la presión, ante la tentación o las malas propuestas, la pregunta correcta no es ¿qué me conviene?, sino ¿cómo puedo agradar a Dios haciendo esto? Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor, dice el Salmo 4:5. No se arregla un matrimonio con una aventura, ni una adicción se arregla con más adicción, ni una deuda se arregla teniendo más deuda. Un error no se corrige con otro. No te equivocarás haciendo lo correcto. Haz lo que le agrada a Dios. José no dijo que me conviene, sino que agrada a Dios. Voy a contarte una historia. Tomás, en muchos sentidos, fue un José moderno. Este hombre nació en 1899 en un hogar cristiano y desde niño estuvo rodeado de música. Tomás, muy joven, se destacó por su talento, pero quería éxito en el jazz y se alejó de la fe. Aunque triunfaba, él vivía inquieto y vacío. Y a los 21 años decidió volver a Dios y tuvo un encuentro profundo que transformó su propósito. Y desde entonces él se dedicó a tocar música que honrara al Señor. Él unió ritmos populares con adoración cristiana, ayudando a dar forma a un nuevo estilo de música gospel. Su ministerio creció, se casó, trabajó con grandes cantantes, disfrutaba de una vida llena de bendición. Pero llegó el momento en que cayó en el barreal. Su esposa murió al dar a luz y su hijo falleció al día siguiente. Devastado, Tomás se aisló y se llenó de enojo contra Dios, pensando en abandonar la fe y regresar al mundo que había dejado. Por allá lo encontró un amigo y lo llevó a una escuela de música. Y allí sentado al piano, Tomás oró desde lo más profundo de su dolor y escribió una canción que expresaba su clamor por la guía de Dios. Esa noche, según testificó toda su vida, el Señor sanó su corazón. Y a partir de ese encuentro, Tomás escribió más de 3,000 canciones y se convirtió en uno de los compositores cristianos más influyentes de la historia. Todo cambió porque en medio del dolor decidió acercarse nuevamente a Dios. Pero también él tomó esa decisión. En su dolor, en su pérdida, en su Egipto, se sentó al piano y oró. Toma mi mano, precioso Señor. Guíame, manténme en pie. Estoy cansado, me siento débil, consumido en este vendaval. Guíame a la luz en tan oscura noche. Ten mi mano, condúceme, Señor, de vuelta al hogar. Este hombre por el resto de su vida testificó que el Señor lo sanó aquella noche sentado al piano. Y llegó a ser uno de los más influyentes compositores cristianos de todos los tiempos. Todo porque se acercó a Dios. Haz tú lo mismo.
Tiempos turbulentos te tentarán a que te olvides de Dios. Atajos te van a traer. Los cantos de sirena van a resonar en tus oídos. Pero no seas necio ni ingenuo. Haz lo que agrada a Dios. Nada más, nada menos. Y por amor al cielo, piensa 2 veces antes de apretar ese acelerador. Concluyo. Y ahora, familia, volvamos al río donde empezamos. Volvamos a ese momento donde uno cree que la salida era acelerar más, porque así es la tentación. Te susurra que lo urgente es moverte, que lo inteligente es resolverlo ya, que lo valiente es no parar. Pero Dios te dice otra cosa. Detente, piensa y decide. ¿Saben qué pasó? Yo tuve que salir porque tenía que predicar esa noche en iglesia. Tuve que dejar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa y mis 2 hijos que vivían en ese momento. Y fueron llegando como a las 8 de la noche a la casa y el carro quedó en el río. Tuve que ir a sacarlo el otro día con un tractor. Hoy aprendimos que en Egipto, en la presión, en la soledad, en el cansancio, en la injusticia, no se define tu vida por lo que te pasa, sino por la decisión que tomas cuando la salida fácil te guiña el ojo. Decisión de pensar antes de actuar. José no fue impulsivo, se hizo una pregunta santa. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Decisión de huir, no negoció con el barro, no se quedó a ver qué pasa, corrió porque hay batallas que se ganan alejándose. Decisión de agradar a Dios cuando todo te empuja a lo que me conviene, la fe responde, ¿qué le agrada a Dios? Y déjame decirlo algo con mucha claridad. Un error no se arregla con más error. No se arregla un hogar con una aventura. No se arregla una ansiedad con una botella. No se arregla una deuda con una trampa. No se arregla una herida con venganza. No se arregla una tentación con, es solo una vez. El barro solo se pone más hondo cuando uno acelera y también más hediondo. Pero aquí está la esperanza. Si hoy usted se siente en Egipto, no está solo. Dios no te abandona en la prueba. Dios te llama a decidir. Y si ya te metiste en el barro, hoy no es día de excusas, es momento de volver a Dios. Como Tomás Dorsey, con el corazón roto, con el alma cansada, con preguntas sin respuesta. No eligió el atajo, eligió el altar. Se sentó, oró y Dios lo sanó. Entonces la invitación es sencilla y profunda. Cuando la tentación te ofrezca una salida rápida, toma la única decisión que nunca falla. Haz lo que agrada a Dios. Piensa antes de actuar. Huye de lo que te destruye y agrada a Dios por encima de todo y por amor al cielo. La próxima vez que sientas el impulso de apretar el acelerador, recuerda que lo que te saca del hoyo no es acelerar, es obedecer. Oremos. Señor Dios nuestro, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto y sincero. Reconocemos que muchas veces bajo presión hemos acelerado cuando debimos detenernos, hemos hablado cuando debimos callar, hemos decidido por impulso cuando debimos buscar tu voluntad. Perdónanos, Señor, por las decisiones tomadas sin pensar, por los atajos que prometían alivio y nos dejaron más heridos. Límpianos de toda culpa y renuévanos por dentro. Te pedimos sabiduría para pensar antes de actuar, valentía para huir de la tentación y un corazón firme que decida agradarte por encima de todo. Y cuando estemos cansados, solos o confundidos, recuérdanos que obedecerte siempre es el camino seguro. Guárdanos en nuestros Egiptos, en los momentos donde nadie nos ve y la tentación parece muy fuerte, Señor. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros pasos. Hoy decidimos honrarte, hoy decidimos hacer lo correcto, aunque cueste, aunque sea lento, aunque no sea popular. Toma nuestra mano, Señor, y guíanos de vuelta al hogar, en el nombre de Jesús. Recuerda, el Señor te levanta, Señor te limpia y te restaura,
para que lleves mucho fruto.